Podcast Bella Ciao. Y como siempre, en este ciclo de entrevistas que realizamos para Bella Ciao Radio Web, desde América Meridional para todos los italianos del mundo, llevamos personalidades destacadas que tengan que ver con la italianidad para que conozcan, para que sepan un poco más de su vida y fundamentalmente de cómo esa italianidad de alguna manera atraviesa su vida, su recorrido personal y profesional. Por eso tenemos el gusto de tomarnos unos minutos para hablar con el periodista y gestor cultural y muchas cosas más, Nino Ramela. Nino, gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo estás? Hernán, muy bien, gracias y muy contento por el contacto. Bueno, siempre arrancamos por el mismo lugar, ¿no? Los apellidos italianos abundan, sobreabundan, iba a decir, en la República Argentina. Tu apellido no es la excepción, tu nombre tampoco también remite a la italianidad. Bueno, Sí. quería conocer un poco más, en principio, de dónde vienen tus raíces italianas. Mira, es inapelable, ¿no? Con mi nombre y apellido no puedo disimular mi condición de descendiente italiano. Además, no quiero disimularla porque estoy muy orgulloso de eso. En realidad, mis nonos son de Piemonte, que es muy... hubo una corriente piemontesa muy fuerte en finales del siglo XIX, principios del XX, y supongo que ellos vinieron... En realidad, te voy a explicar. Mi nono no hablaba italiano, sino que hablaba inglés. Raro, pero Sí que es raro, sí que es raro. sí, porque lo habían llevado de 5 años a Estados Unidos, a Virginia. Y entonces él vino de 20 y pico y ya, además hecho un yankee, ¿viste? Recibía el Life todas las semanas, tenía el cuadrito de Kennedy, qué sé yo. En cambio, mi nona no, mi nona, él era primo de mi nona, mis nonos eran primos, y él fue cuando ya tenía 20 y algo de años a buscarla y finalmente se casaron. Ahora, él había todavía, si bien no hablaba italiano, sí había heredado la imposibilidad de pronunciar la J, por ejemplo, ¿no? Entonces para Claro. él era tiquera, caquita, cacón, todas esas cosas. Pero debo decirte que si bien yo no he tenido una cultura hogareña italiana, salvo por mi nona, pero mi nona murió cuando yo era muy chico, de manera tal de que, pero sí recuerdo, bueno, sus comidas y sus añoranzas por volver a Italia, cosa que no hizo nunca y siempre se lo reproché a mi nono, que era un hombre que como muchos otros había hecho una posición y le hubiera permitido tranquilamente llevarla y sin embargo no lo hizo. Pero fuera de eso, debo decirte que independientemente de que yo no haya tenido así una influencia cotidiana de lo italiano, y más allá de yo ser un ateo cartesiano, hay algo que yo no lo puedo explicar. Hay algo que está más allá de mi comprensión, y es que la primera vez que yo puse un pie en Italia, y hace más años de lo que es prudente confesar, yo sentí que formaba parte de ese lugar. Yo miraba, tal vez por el fenotipo de la gente, a mis tíos, a mis parientes, y todo me llegaba de una forma muy, viste, con el cuerpo. Yo sentí que formaba parte de eso y que tenía eso que ver conmigo y con mi forma de ser. Y hablo de lo bueno y también de lo no tan bueno, ¿no? Es decir, esa forma, en realidad creo que nos compromete a todos los argentinos. Los argentinos, bueno, Borges decía, ¿no? Que los argentinos somos italianos que hablamos en español. y Caparrós dice algo parecido, dice, en realidad los argentinos hablamos un dialecto italiano utilizando palabras del español. Eh, y yo creo que eso no se puede, no sé, eso es una herencia, eso viene con la sangre, viene con algo que no podemos explicar. Y sin embargo, yo cada vez que piso Italia, además de que es divino y que, bueno, cada metro de Italia es una maravilla, yo siento que pertenezco y que formo parte de esa misma manera. Y ya te digo, también en lo malo, ¿no? Por ejemplo, manejar como manejan los tanos, manejamos los argentinos. Discutir como por tonterías, como si fuera de vida o muerte, también es algo que le damos de allí. Es decir, pero también, claro,
cuando alguien me dice que yo imagine un sitio, el epicentro del refinamiento, del arte, del buen gusto, y sí, mi corazoncito está ahí. De manera tal Claramente. de que no puedo eludir esa pertenencia de la que me siento muy orgulloso y de la que creo que participan también todos los argentinos, ¿no es cierto? Independientemente de que está bien que nosotros el 50% de la población argentina tiene una ascendencia italiana, pero aún los que no la tienen, ¿no? Aún los que no la tienen, nosotros somos italianos. El argentino es un italiano. Alguien decía que los argentinos habían pasado la vida pensando de qué era lo que lo diferenciaba del resto de Latinoamérica, y yo creo que lo que nos diferencia del resto de Latinoamérica se llama Italia, ¿no? Bueno, perdón la efusividad, pero realmente estás tocando un tema que no lo confieso mucho, pero sí que me generan algunos arrebatos por mi vocación, mi sentimiento y mi emoción, ¿no? Porque la verdad que así lo siento. Qué maravilla, ¿no? Siempre es un placer escucharte, Nino. Y bueno, esa esencia italiana que claramente está en la argentinidad, también tiene su complemento en el arte y la cultura italiana, que evidentemente ha entrado y muy fuertemente, o es parte ineludible del arte y la cultura argentina. ¿Vos eso cómo lo ves? ¿Cómo crees que se ha fusionado y se ha transformado en el arte y la cultura de la República Argentina hoy? Mira, con solo leer los, los apellidos de quienes han hecho, ¿qué es lo más representativo de la argentinidad? El tango, ¿no? Claro. Bueno, el tango, imagínate, de Caro, Mansi, a ver, Cadícamo, Piazzolla. Troilo, bueno, Piazzolla, además porque nos compete por nuestra ciudad, y junto con Piazzolla, el otro artista importante de la ciudad de Mar del Plata, que es Castañino, ¿no? Claro. Pero Discépolo, bueno, una cantidad de personas que indudablemente han llevado a sus obras, a sus expresiones artísticas, aquello que le formaba parte de su ADN. Y bueno, vos pensás, el lunfardo básicamente está formado por palabras de origen italiano, y también las buenas y las malas, ¿no? Porque, por ejemplo, el chanta, que también nos podría definir e identificar a nosotros los argentinos, viene del chantapuffy. Eh, a ver qué más. Bueno, en las artes plásticas, ya lo mencionamos a Castañino, pero Spilimbergo, Soldi, Berni, es incontable. ¿De qué manera nosotros podríamos escindir la influencia de la italianidad de lo que somos expresando nuestra cultura, de nuestra forma de ser, los cafés, las reuniones de familia, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo miramos los argentinos los cuerpos ajenos, tanto las mujeres como los hombres? ¿De dónde nace el piropo? Todo eso que tiene tanto que ver con nosotros y que forma parte de nuestra forma, de nuestra esencia, es indudablemente una herencia italiana. De manera tal de que es imposible que, aunque te llames de otra forma, no estés de alguna manera contaminado con esto, que yo estoy muy agradecido de que haya ocurrido, y ya te digo, tanto para lo bueno como para lo que puede ser objetable, ¿no? Vos decías hace un rato que una de esas características que tiene el italiano y también tiene claramente el argentino es discutir apasionadamente por política, ¿no? Y bueno, en las calles, en los bares, en los cafés, se escucha en Italia discutir a voz en cuello sobre cuestiones vinculadas a la política. Vos que sos un agudo observador de las personas en general, pero también de la política, ¿encontrás paralelismos allí entre la manera de analizarla y la manera de hacer política de Italia y de Argentina? Sí, sí, indudablemente, sí, sin ningún lugar a dudas, de cómo la gente se enciende discutiendo de política y de cómo se enciende insultándose también, ¿no? Este, o las diferencias que hay, las grietas que ahora son muy del momento y vinculadas a la política, también son grietas vinculadas con las regiones, ¿no? Esas disputas de norte-sur,
llegar, que los del norte te digan que los del sur son africanos del norte, o cuando venís desde el sur en una ruta y cerca de Roma hay un cartelito que dice bienvenidos a Italia. Bueno, ese tipo de tomar partido, del fervor, de sentirse fanatizados, si se quiere la palabra, con algo y que se transmite, por supuesto, a la política, tiene que ver indudablemente. De ninguna manera nosotros estamos asociados a la flema inglesa o a la racionalidad nórdica. Y bueno, y hay que convivir con eso y hay que disfrutarlo. Y yo la verdad que aún con toda la parcialidad que se le puede asignar a esta forma de pensar, yo lo disfruto. ¿Qué querés que te diga? Eh, a ver, ¿cómo le dirías a las generaciones más recientes, aquellos que tal vez son tercera, cuarta generación de emigrados italianos, que es importante reconectar con esas raíces? ¿Cómo le explicarías que de alguna manera, aunque no lo vean, no lo sientan, no lo perciban o tal vez lo vean tan lejano, es importante volverse a conectar con aquella esencia? Mira, la identidad cultural es algo de la que nosotros no podríamos desprendernos nunca. En ningún lugar del mundo ocurriría esto, ¿no? Y que es importante que nosotros sepamos quiénes somos y de dónde venimos, porque es la forma de saber hacia dónde vamos y de qué manera podemos reaccionar. Y a mí me parece que ilustrarse, que leer a los autores, que pensar que el núcleo de lo que fue un imperio que ha logrado influir en el mundo entero, ¿no es cierto? Porque uno pasa por, bueno, en Europa obviamente, pero en todos lados donde esa cultura y esa civilización pudo, bueno, nosotros, a ver, yo estudié Derecho, teníamos materias de romano, después todos los civiles vienen de ahí, es decir, hay mucha influencia de algo que a lo mejor aunque sea pasado y aunque sea lejano en la mirada de muchos, sin embargo sigue teniendo influencia y sigue estando con nosotros. Y a mí me parece que es importante que la gente joven lea, se instruya, pueda darse cuenta de dónde venimos, por qué somos como somos, porque además darnos cuenta de por qué somos como somos también puede explicarnos de por qué nos va como nos va, ¿no es cierto? Y en momentos de crisis como el que estamos en este momento, me parece importante eso. Está bien, alguien podrá decir, no es Italia perfectamente el modelo o el ejemplo para, digamos, la serenidad política, porque no ha ocurrido nunca. Pero de todas formas, por lo menos sabiendo cómo son nuestros defectos y nuestras virtudes, a lo mejor podremos lograr alguna cosa más enriquecedora para seguir adelante en la vida, ¿no? Nino, no nos queda más tiempo, solamente agradecerte y bueno, como siempre es un placer charlar contigo y esa agudeza que tenés en la mirada y en el análisis de las cosas, siempre es un gran gusto escucharte. Así que será hasta cualquier momento y muchas gracias. No, gracias a vos, me encantó y me encantó el tema, cosa que nunca había abordado desde lo público como es la radio. Muchas gracias, Germán. Hasta cualquier momento.